Hola a todos, bienvenidos al canal de Red Compleja. A lo largo de una serie de episodios hablaremos de un mundo antifrágil, tocando temas como los sistemas complejos, el pensamiento de Nassim Taleb y la toma de decisiones en el mundo real. En este primer episodio, que llamaremos Los tres ojos de la complejidad, vamos a hacer una introducción al marco de referencia de tres dimensiones que utiliza Nassim Taleb para pensar, entender y actuar en sistemas complejos. Estas tres dimensiones o tres ojos constan de un ojo epistemológico, un ojo científico y un ojo heurístico. El primer ojo, el epistemológico, aborda nuestra relación con el conocimiento, las dificultades que tenemos para acercarnos a él, los límites en nuestra manera de conocer, los distintos sesgos, ¿sí? Los desvíos o dificultades para entender lo complejo, la negación de la complejidad, la ceguera ante los cisnes negros, ante los eventos improbables, es decir, el mundo del pensamiento y cómo se enfrenta el mundo del pensamiento a la complejidad. La segunda dimensión o el segundo ojo es el ojo científico. Ahí aparece el marco de los sistemas complejos, que es la manera que tiene la cinta LED de comprender el mundo real, los sistemas sociales, los sistemas económicos, los sistemas naturales, funcionan con una serie de propiedades que abordaremos vinculadas a la retroalimentación, la causalidad circular, la multicausalidad, las propiedades emergentes, la no linealidad, los eventos de cola gruesa, el mundo de Extremistán, es decir, un montón de propiedades que caracterizan a los sistemas complejos. Y la tercera dimensión, o el tercer ojo, es el ojo heurístico, el conjunto o el sistema de normas, reglas, rutinas, trucos que utiliza Taleb para sobrevivir a entornos complejos. Ahí abordaremos la vía negativa, la antifragilidad, estrategia Barbell, opcionalidad, redundancia, todo el conjunto de normas, reglas que nos hacen más fuertes, nos fortalecen para intervenir y tomar decisiones en sistemas complejos. Esos tres ojos, tres dimensiones, creemos que están entrelazadas, que no se puede entender la realidad solo desde un solo ojo o desde dos, que necesitamos los tres ojos, estas tres dimensiones, por lo cual con Oliver abordaremos y haremos una introducción para empezar a hablar del pensamiento de Nassim Taleb desde estos tres ojos. Oliver, Gracias, Lucas. Pues es la verdad que un honor y un gusto poder compartir este espacio contigo. Ya tenía un buen rato que habíamos estado planeando y discutiendo acerca de cómo continuar digamos, con la divulgación de esto que yo creo que es toda una revolución científica en proceso, que es la revolución de la antifragilidad. Y junto con eso, pues la consecuencia que es la aplicación de esa revolución científica, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es un gusto, es un honor, Lucas. Gracias por organizarlo. Yo sé que tú has puesto mucho de tu parte para que esto ocurra. Sin ti no estaría pasando. Entonces, muy agradecido por eso. Y ya entrando en el tema, habíamos nosotros discutido anteriormente, antes como preparación a este episodio, que a pesar de que el trabajo de Taleb tiene ya varios años de haberse publicado, en realidad en buena medida todavía está como entendido parcialmente, ¿no? Entonces hay quien lee a Taleb y su trabajo, tanto los libros como los artículos, desde una óptica, o sea, usando un ojo u otro ojo, pero pocas veces de forma integrada, ¿no? Entonces, hay mucha gente que lo lee y lo que le gusta y lo que entiende y lo que se queda es, digamos, estos aspectos filosóficos, este ojo epistemológico, en donde el trabajo de Taleb nos muestra los límites
de los modelos mentales que normalmente utilizamos, dónde fallan y las consecuencias de, de cuando estos modelos mentales fallan. Y otro tipo de gente más bien toma a Taleb el científico y entonces pues trabaja mucho más usando este ojo científico de las ciencias de la complejidad, a pesar de que creo que en buena medida la comunidad de ciencia de la complejidad todavía no termina de incorporar el pensamiento talebiano y los conceptos de antifragilidad. Creo que apenas está pasando, y apenas está pasando quizás en buena medida por el trabajo de gente como Carlos Gershenson, que es un investigador que antes estaba en el IMAS de la UNAM y ahora está en Nueva York, eh, y que es el presidente de la Sociedad de Sistemas Complejos y que se interesó en el tema y de hecho demos una publicación juntos y él sacó otra publicación anterior sobre cómo medir la complejidad y algunos casos de estudio. Entonces creo que un poco a través de su influencia en el campo, estas ideas apenas están empezando a percolar en la comunidad. Entonces, por un lado tenemos la gente que ve el mundo con el ojo epistemológico televiano, la gente que empieza a ver el mundo con el ojo científico de la antifragilidad como una propiedad de los sistemas complejos adaptativos, pero en el fondo lo que decíamos es que pareciera que sobre ellos, si esto fuera una especie como de portafolio de modelos mentales, sobre de eso, como en un metamodelo, hay un tercer ojo que es el ojo de las consecuencias, ¿no? El ojo de la piel en el juego, de las consecuencias, y que es probablemente la parte más interesante e importante de la contribución de Taleb, que cuáles son las consecuencias en el mundo real de estas propiedades estadísticas de las distribuciones de colas gordas y de estas consecuencias de esta propiedad de antifragilidad de los sistemas complejos adaptativos cómo se manifiesta en el mundo real. Entonces, este ojo que está por encima, que es el ojo de las consecuencias, ve a estos dos, digamos, modelos mentales que compiten y de cierta manera a través del ojo de la competencia hay un tipo como de proceso de selección de cuándo hay que usar uno o cuándo hay que usar el otro, ¿no? Entonces hablábamos mucho de esta idea del balance y de los complejos de los opuestos complementarios, ¿no, Lucas? Sí, porque es como que Taleb dice al final del Cisne Negro, tiene como un epílogo que escribe unos años después, como que la ciencia y la filosofía como que estuvo viviendo en un sistema de dos dimensiones, debatiendo, pasándose mucho tiempo debatiendo entre lo verdadero y lo falso, olvidándote de esta tercera dimensión que es las consecuencias, que es el Ujú, costo de lo verdadero y lo falso. Si yo me equivoco en algo que no tiene ninguna importancia, me equivoco si va a salir el sol o si va a llover y yo me voy a quedar en mi casa, es irrelevante. Pero si yo el error es caro y afecta mi supervivencia, es central. Pero él dice, la verdad que esto es como que pasó desapercibido. La historia se centró más en los tipos ideales, en platonizar, en buscar ujú, lo perfecto y se olvidó de las consecuencias. Por eso me parece que combinar estos tres ojos permite como ir entrelazando distintos puntos ciegos, que es un poco lo que hablábamos la otra vez. Es como que si uno mira solo de un ojo, si uno mira desde la ciencia de la complejidad, te falta el lado de las consecuencias, o sea, te quedás por lo general en buenas descripciones, o sea, porque ujú, medís la complejidad, te permite hacerte una representación bastante real, o sea, bastante real del mundo, que es del mundo más, del mundo real, o sea, de los sistemas sociales, los sistemas económicos, o sea, te da una visión más centrada, pero te falta toda la otra parte. ¿Qué haces con eso? Que es un ujú, poco los debates y que para mí es el aporte de Taleb. Bueno, sabemos que no sabemos, sabemos que es mucho más lo que desconocemos, sabemos que el impacto de lo desconocido es más grande que lo conocido, sabemos que el mundo es no lineal, que está lleno de cisnes negros. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Y ahí es donde entra ujú, el tercer ojo, que es el heurístico, que te dice esto de ujú, cómo actuar. Y ahí vos hablabas también a través de las islas de simplicidad y complejidad. Me parece que eso también está bueno porque es como que combina
de acuerdo al contexto, ¿no? Cómo actuar. Fíjate que ahí es algo que me parece súper interesante porque, por dos razones. La primera es que me parece que apunta a una necesidad ontológica de entender, digamos, de entender cómo trabajan bueno, ontológica y epistemológica, de cómo trabajan los sistemas complejos adaptativos. Entonces, por un lado, cualquier sistema complejo adaptativo vive inmerso en algún ambiente, ¿no? Del cual pues utiliza algún tipo de sensor, el ojo, el oído, aparatos, adquiere datos y luego con algún mecanismo, o más bien con digamos, con algún dispositivo biológico, eh, genera computación y transforma esos datos en información y luego genera a través de la inferencia esa información, la transforma en conocimiento. Con ese conocimiento construye modelos y esos modelos al final del día son los que le permiten responder a lo que está pasando alrededor o anticiparse y accionar en el alrededor. Pero si lo piensas, pues es que no todos los ambientes son iguales, ¿no? Entonces van a haber ambientes que por pura variabilidad natural, ¿no? Por puro azar, encuentres algo así como una isla de simplicidad, ¿no? Entonces esta isla de simplicidad pues está caracterizada por un ambiente que genera datos que son de pocas dimensiones, que tienen poca variabilidad, poca volatilidad, de los cuales podemos reconocer fácilmente patrones, etcétera. Pero pueden haber otros ambientes que son mucho más complejos, que yo le llamo el mar de la complejidad, y en este mar de la complejidad, pues entonces es difícil reconocer esos patrones de alta dimensionalidad, alta incertidumbre, etcétera, ¿no? Volatilidad, no linealidad, todo lo que entendemos por complejidad o incertidumbre profunda, ¿no? Y si tú pusieras poblaciones de sistemas complejos adaptativos a competir, pues dependiendo de qué ambiente informacional estén viviendo, pues van a usar o va a poblacionalmente subsistir o un tipo de estructuración de cómputo, inferencia, modelación, acción, algo que yo le llamo un CIMA, de un tipo o del otro. Entonces, si están en la isla de la simplicidad y dejas competir a una población muy grandota de agentes, pues, después de mucho tiempo, una vez que ocurran los procesos ecológicos y evolutivos, lo que va a dominar esa población son cimas, pues del estilo ciencia y tecnología, ¿no? Pero si estuviéramos en el mar de la complejidad, entonces ya no va a pasar así o no necesariamente va a pasar eso. Y probablemente estén mucho más representados cimas del estilo filosóficos, ¿no? Y inclusive más allá estarían los cimas que son lo que llamaríamos los heurísticos, ¿no? Entonces me parece que eso es súper interesante porque es que no es que uno sea mejor que el otro, es que cada uno de estos modelos mentales, digamos, el ojo epistemológico, el ojo científico o el ojo de las consecuencias, cada uno es el mejor, el mejor modelo mental según el ambiente en el que estemos, ya sea que estés en una isla de simplicidad, estés en las aguas someras de la complejidad o ya te metas a los abismos de los mares profundos de la complejidad. Dependiendo de eso, pues va a ser cuál de estos tres pues es mejor, pero es que no hay uno que sea universalmente mejor que el otro, ¿no? Entonces ahí esa es una parte que es importante. Sí, y creo que es algo que por lo general se niega, que es las herramientas o las heurísticas que sean contextuales. Es como que en Ujú. general lo que hacemos es nos enamoramos de una herramienta y la forzamos para que Exacto. entre en cualquier contexto. Exacto, una cama de Procusto. Es como que, y los modelos que tienden en exceso a simplificar la realidad, lo que hacen es eso, agarran un montón de complejidad y lo tratan de meter en el lecho de Procusto y acomodarlo. Y en cambio, esta lógica de estas tres dimensiones, lo que él trata es de a tener una lectura del contexto y en algunos contextos de estas islas de simplicidad usar una herramienta y en isla de complejidad otra, o sea, es combinar. Después vamos a ir hablando de eso de balance, de combinar opuestos, de, de la antifragilidad con mayor profundidad, pero me parece que tendemos y las teorías en general
tienden a centrarse en un tema y a dejar de lado el opuesto. Es correcto. Y Entonces, eso, perdón, sigue, perdón. no, y entonces eso es una dificultad. O sea, está buenísimo la dimensión científica, puede servir en la dimensión epistemológica, pero falla en la dimensión heurística, en la supervivencia, en las consecuencias. Ahí, cuando interviene en contacto con el suelo, con el mundo real, esa parte teórica, diseñada para un tipo ideal, choca contra la realidad. Es correcto. De hecho, probablemente, pues esa es la razón por la cual, a pesar de que entendemos la física de nubes, la física digamos, de la geofísica del planeta, de la actividad solar, la química de los gases de efecto invernadero, etc., etc. O sea, entendemos la ciencia fundamental que está detrás del calentamiento global, del cambio climático, etcétera. Tenemos modelos muy sofisticados numéricos para predecir estos tipos de fenómenos. Hay inclusive al menos dos premios Nobel de física hace un par de años, Manabe y Hasselman, pues, ligados justamente a cambio climático, complejidad y modelación. Y sin embargo, de hecho, Carlos Greshenson y Julia Tagüeña y otros investigadores del Centro de Ciencias de Complejidad de la UNAM en México sacaron recientemente un paper, creo que en PLOS ONE, en donde muestran que ningún país del mundo va a alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable. Ninguno. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué? O sea, si tenemos resuelta la parte científica del fenómeno, ¿por qué no podemos avanzar en la práctica, ¿no? Y es que probablemente, pues es que desde el inicio no era un problema científico, sino un problema de toma de decisiones acerca de riesgos intergeneracionales. Por ahí hay una plática muy interesante, chiquita, de Nassim, en donde fundamentalmente dice que el único lenguaje o estructura, yo le llamaría sociotecnología, que te permite lidiar con riesgos intergeneracionales, son los ritos y las tradiciones. Que cualquier otro falla porque no tiene los mecanismos justamente que hayan emergido de procesos ecológicos y evolutivos para lidiar con la incertidumbre y con las con las escalas espaciales de tiempo y de interacciones que les son inherentes a la intergeneracionalidad, ¿no? Entonces, en este caso, me parece que es muy bonito porque por un lado tienes, inclusive filosóficamente entendemos, digamos, el aspecto hasta ético de cuidar el planeta, ¿no? Tenemos la ciencia resuelta y sin embargo seguimos fallando porque nos falta el tercer ojo de las consecuencias, ¿no? Entonces, cuando uno integra el tercer ojo de las consecuencias, por ejemplo, puedes ver que te hacen falta sociotecnologías que no están contenidas ni en la filosofía per se, ni en la ciencia y la tecnología per se, y que son complementarias y que en nuestro mundo moderno hemos estado sistemáticamente desdeñando y haciendo menos y dejando aparte, que tiene que ver con las tradiciones, con el conocimiento ancestral, etcétera. Sí, y ahí entra la dimensión del paso del tiempo, entra el efecto Lindy, que después Ujú, vamos a hablar, o sea, lo que sobrevive, por eso las tradiciones tienen muchos valores, como evolutivamente son las que fueron sobreviviendo al paso del tiempo, o sea, son mucho más robustas, pero me parece que cuando incorporamos el paso del tiempo, las repeticiones, ahí tiene sentido la ética, cuando hablamos de largo plazo. Si hablamos ujú, solo de corto plazo, que es algo muy actual, esas dinámicas, esas tradiciones, que son las que fortalecen y que permiten la supervivencia, quedan de lado. Entonces, el cambio climático, si no incorporamos la noción del largo plazo, es como que en el corto plazo no vemos los resultados. Y ese es otro problema, me parece que del primer ojo, de cómo nos relacionamos con el conocimiento, que es, tenemos una ceguera a lo abstracto y nos cuesta ver lo complejo. O sea, las interrelaciones, lo dinámico, tendemos a ver las cosas estáticas, no vemos los efectos que se van generando a través del tiempo, porque tenemos como una mirada estática. Nosotros hacemos un ujú, corte y vemos, bueno, pero vemos el glaciar, todavía no se derritió. O sea, ujú. no.
En cambio, en la visión dinámica, que es el mundo de las consecuencias, ahí vemos el costo que lleva el cambio climático. Pero si no incorporamos, como vos decías, si solo nos quedamos en el ojo científico y en el ojo epistemológico o filosófico y no vemos las consecuencias, no vemos el largo plazo, es como que esas dimensiones les genera como un punto ciego y no terminan de actuar, es como que nos quedamos a mitad de camino. Sí, y de hecho es curioso porque sí hay conexiones como de un lado hacia el otro y digamos, a pesar de que en este caso, por ejemplo, estamos hablando de revalidar y de rescatar este otro ojo de los heurísticos, tradiciones, rituales, Mm, la religión, lo sagrado. Sin embargo, también tiene su lógica y, por ejemplo, de hecho tiene un post de hace un par de días, Taleb, donde habla acerca de que hay un error como bastante grande al ver los procesos históricos del desarrollo de los valores morales, mm, pensando que son algo como determinístico, cuando en realidad se parecen muchísimo más a un proceso estadístico de colas gordas mm, con, con drift, digamos, con tendencias, ¿no? Y un poco se parece, digamos, esto que estás diciendo del tiempo es un problema, digamos, también que se ve justamente en procesos de colas gordas por o la velocidad lenta de convergencia de la ley de los grandes números o por la no convergencia de la ley de los grandes números. Es decir, si tú empiezas a lanzar monedas, eh, intuitivamente o todos tenemos esta educación mínima básica de probabilidad. Y si te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que salga sol o águila? ¿Qué me dices? y Pues 50. 50%, ¿no? Sin embargo, si haces el experimento y te pones a lanzar monedas, en una ventana de tiempo corta, podrías tú ver que te sale sol, 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 águila. Y no fue 50 y 50. Sin embargo, si la moneda es una moneda justa, etcétera, con el paso de los eventos, va a converger a algo 50 y 50. Eso le llamamos la ley de los grandes números. Exacto. Pero cuando los procesos tienen efectos acumulativos, cuando hay barreras absorbentes, cuando hay procesos multiplicativos, entonces se manifiestan colas gordas, es decir, cuando los procesos ya no están bien descritos por las medias, sino que su descripción está mucho más contenida en los eventos que, aunque son de muy baja frecuencia, son de muy grande magnitud, a lo que llamamos los efectos de colas. Entonces ahí ya es muy lenta la convergencia de los grandes números, y entonces uno se ve atrapado como en ventanas de tiempo en la que crees que ya viste la media, pero ese es un fenómeno que no está descrito por las medias, sino por eventos extremos, y eventualmente entonces te ves engañado por el azar. Entonces, por ejemplo, aquí lo que está diciendo Nassim es justamente eso, ¿no? Que hay todo un proceso muchísimo más estocástico en términos de cómo van cambiando nuestros valores y que de cierta manera, inclusive puede tener, digamos, una explicación o un sustento, inclusive matemático, estadístico, probabilístico, de cómo ocurre, ¿no? Entonces, es como interesante ver eh, digamos, las consecuencias y hasta qué punto em, podemos darnos cuenta de el nivel o, digamos, de cómo sistemáticamente estamos engañados por el azar, que es el libro uno de Taleb, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que conocemos y entendemos, y Taleb tiene un libro técnico acerca de las instrucciones de colas gordas, sigue siendo algo un poco olvidado por todo el mundo, y seguimos pensando que vivimos en Mediacristán. Sí, sí, eh, porque, o sea, y ahí aparece el ojo epistemológico, por eso me parece que es interesante y después me gustaría hablar un poco de la complementariedad, del valor de la complementariedad, porque seguimos negando el impacto del azar. Es como que lo vemos Ujú. todo el tiempo. Cada día que nosotros planeamos, todo el tiempo nos damos cuenta que nunca sale como pretendemos. Y seguimos pensando, o Y sea, seguimos haciéndolo igual. seguimos haciéndolo igual y leemos, por ejemplo, no sé, encuestas políticas y se equivocan y a la semana ya estamos leyendo la nueva encuesta para la próxima elección. O sea, y no nos damos cuenta el impacto en lo impredecible, o sea, porque hay un sesgo
nombra a Peter Vebelin, que estudia mucho los sesgos relacionados con Kahneman y todos ellos, y habla de que tenemos un sesgo que es buscar una razón. O sea, nosotros Ujú, buscamos una razón para todo, y esa razón es lineal, porque ese sesgo es fruto del mundo cazador-recolector, donde los efectos eran mucho más cercanos. O sea, eran ujú, inmediatos y era un mundo pequeño, pequeña escala, entonces teníamos una respuesta inmediata. Era causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Que tiene sentido ese sesgo porque la verdad que nos genera curiosidad, sirve para aprender, buscar una razón a todo. ujú, Lo que no nos damos cuenta que ese sesgo nos hace buscar una razón lineal, o sea, una causalidad directa, que sirve para sucesos cotidianos. Si yo voy manejando y veo un auto adelante y acelero y choco, bueno, es evidente que fue porque aceleré. Pero en un mundo complejo, en sistemas sociales, multicausales, nos hace tomar un montón de malas decisiones. O sea, y lo que quería decir de este sesgo particular es que en esa búsqueda de causas, el azar no aparece. ujú, es correcto. Es, o sea, y tiene sentido, porque si yo estoy en un mundo cazador-recolector y digo, ah, esto fue azar, no aprendo. ¿Sí? Ujú. Ahora, Pero en fíjate, mundos mucho más complejos, sí. ahora es interesante porque inclusive si, insisto, inclusive si tu modelo, si tu ojo epistemológico ya trae, digamos, cargado el pensamiento televiano, Mm, aún así podemos fallar por las escalas de tiempo y las escalas de interacciones, ¿no? mm, Entonces, es decir, solamente por leer a Taleb y entender la obra del Incherto, pues digamos, ya cambió tu modelo del mundo y hay un montón de situaciones en las que vas a salir mejor librado, ¿no? mm, Pero creo que justo en estas ventanas intergeneracionales sigue mm, siendo insuficiente la filosofía que proviene del Incherto, la filosofía, ¿no? Y es que se nos olvida voltear a ver que Taleb, por un lado, pues es un scholar, ¿no? Es un científico y es filósofo cuando escribe sus libros, este, pero también es un practicante, ¿no? Entonces, de alguna razón, digamos, por algún sesgo extraño, tendemos a ignorar que tiene esta otra parte de ser practicante, practicante en toma de riesgos, practicante, también religioso, etcétera. Y es que nosotros ahora en nuestros modelos más ecológicos, en donde hemos empezado a darnos cuenta que no solamente no somos individuos biológicos, sino que nosotros cargamos con todo un ecosistema, por ejemplo, nuestra microbiota intestinal. Entonces, esencialmente, cada ser humano es un ecosistema, pero también tenemos otra componente que es justamente como el ecosistema social. mm, Todos esas, todos esos elementos informacionales que provienen de las interacciones que forman lo que llamamos cultura en cualquiera de sus manifestaciones, ciencia, tecnología, arte, etcétera. Y de cierta manera, estos elementos informacionales, por ejemplo, los elementos morales, podrían de alguna manera trabajar como si fuera una especie de simbionte social. Así mm, como tenemos simbiontes biológicos, pues nuestras bacterias, y estas bacterias median procesos fisiológicos y ayudan a digerir comida, etcétera, pues también entonces estos simbiontes sociales, entre ellos podría ser, digamos, los elementos morales, regulan las interacciones entre las diferentes componentes de este entramado de ecosistemas sociales. mm, Entonces, pueden regular las interacciones humanas directas, humanos, instituciones tecnológicas, inclusive biofísicas, ¿no? Pierre Solá, un colaborador de Taleb, genético de poblaciones muy reconocido en el mundo, estuvo haciendo trabajos de genética de poblaciones en torno a la ancestría en el Levante y un poco se dio cuenta que solamente a través del estudio de la genética de poblaciones no podía entender algunas cosas, a menos que invocara la parte social en mm, términos de tradiciones y de tradiciones locales. Por ejemplo, en un lugar se podría esperar que la frecuencia de ciertos alelos, de ciertas
de cierto tipo de información o de indicadores genéticos fuera de una manera y resulta que no es así porque pueden tener la tradición, por ejemplo, de no casarse con extranjeros, ¿no? Y entonces hay una restricción que no es de origen biológico, que es una tradición que regula aspectos ecológicos y evolutivos y que se pueden llegar a manifestar en mediciones de genética de poblaciones. Tú cuando llegas y usas tu ojo de la ciencia, pues no entiendes por qué no ves lo que se supone que tienes que ver, porque detrás hay algo extra que no consideraste que son las tradiciones, ¿no? Entonces, estas especies de simbiontes no sé si a lo mejor a la Dawkins serían como los memes, aunque no me gusta mucho creo que la idea de Dawkins es buena, creo que después no jala muy bien, pero bueno, digamos, si en el imaginario colectivo lo entendemos como memes, podría ser, pero estos también están coevolucionando con nosotros y entonces los valores morales van por procesos ecológicos evolutivos. No es un proceso determinístico, no es un proceso de arriba hacia abajo, es un proceso ecológico evolutivo que lleva su tiempo y que como otros procesos ecológicos evolutivos es puntuado. A veces mantiene cierto nivel de estasis y de pronto da cambios abruptos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, otra vez, creo que inclusive si tenemos cargada la parte filosófica del pensamiento talebiano, todavía nos podemos ver limitados en el mundo de las consecuencias por no tener este último ojo en el que los heurísticos, de todo tipo, estos heurísticos pueden ser arte, puede ser contemplación de la naturaleza, puede ser, puede ser tradiciones culturales, pueden ser tradiciones religiosas, pueden ser los rituales si no incorporamos eso en el mundo de las consecuencias, de nueva cuenta nos podemos quedar cortos. Sí, es recontra interesante porque es algo que el mundo científico fue dejando de lado, porque desde el punto de vista de lo epistemológico, pensando en lo racional, eso parece irracional, ¿Es ¿no? correcto? Y ahí es cuando aparece lo que Taleb llama el intervencionista ingenuo, que dice, ¿esto para qué sirve? Entonces lo saco y no ve que esa norma, ese valor, ese ritual tenía un valor importante para la supervivencia, porque Porque no mucho le... trabaja por vía negativa, ¿no? Justo, Totalmente. no sabes para qué sirve, que es un poco como el problema del ADN, ¿no? Hay un montón de partes del ADN que no codifica, o sea, que no contiene información que después se convierten en proteínas, ¿no? O sea, que hacen cosas. Pero resulta ser que tienen importancia inclusive en la geometría de la molécula. Y la geometría de la molécula, al final del día, tiene implicaciones genéticas importantes. Entonces puede ser que eso no lo veías, no le veías importancia, porque estaba trabajando vía negativa. Esta tradición te decía, pues no comas tales tipos de pescados en tal época. Ah, bueno, ahora lo ignoras y ahora lo haces, y ahora te enfermas porque hay un bicho ahí, o disminuyen las poblaciones y matas a la especie, ¿no? Claro, porque me parece que todo el foco se fue al análisis científico y filosófico y se dejó de lado esto de las consecuencias y las normas, los valores tenían como importante centrada en la consecuencia, que las distintas poblaciones sobrevivan. Por eso era muy importante transmitir esa cultura y esos rituales. O sea, tenía un valor fundamental para ellos porque les aseguraba o intentaba asegurar en un mundo volátil, cambiante, intentaba asegurar la supervivencia. Pero si uno lo ve solo desde el ojo científico o del punto de vista filosófico, desde el punto de vista epistemológico, de lo racional, no le encuentra sentido. Entonces, me parece que, como mencionabas al principio, dejamos muchas veces de lado la complementariedad y que tiene Mm, que ver mucho con la complejidad. Hay algo para mí que no terminamos de ver, que es el valor de la simbiosis, de lo complementario, de la causalidad circular, o sea, los efectos que vuelven sobre la causa, o sea, de cómo la combinación genera resultados nuevos. O sea, me parece que entendemos qué significa lo emergente, pero no lo incorporamos realmente
a identificar lo que significa. ¿Qué quiero decir? Ujú, Seguimos viendo la simbiosis como cosas separadas, o sea, se juntan ujú, dos cosas, pero no vemos que el cambio de magnitud que genera la simbiosis. Y así nos pasa con la unión de opuestos, o sea, balance, la idea de complementario, la idea de retroalimentación, o mismo hay un concepto de economía del interés compuesto que también parece contraintuitivo, pero es eso, ujú. es interés sobre interés, es parecido a una mezcla, a una combinación y a una simbiosis. Entonces, hay un valor en lo complementario que al estudiarse desde distintas ciencias separados, con enfoques distintos, nunca terminan de unir. Ahora, Y, fíjate, es interesante eso, ¿eh? Porque luego por eso algunos despistados Mm, dicen que Taleb no es original, mm, porque pues muchas de las ideas filosóficas pues, ya estaban ahí en diferentes culturas, ¿no? Entre otros, entre los clásicos grecorromanos, ¿no? mm, La parte científica de ciencias de la complejidad, pues ya también habían cosas ahí hechas, ¿no? sí, Entonces, pues es que Taleb no es original porque pues nada más está hablando de lo que ya existía. Ah, sí, pero no. Porque inclusive la idea del balance, pues hay una idea de balance, mm, pues en varias culturas, quizás la que a todo el mundo se le puede venir rápidamente a la mente, pues es el yin y el yang, claro, ¿no? Entonces tienes el blanco, el negro, un puntito en uno o un puntito en el otro, como diciendo, uno puede ser la fuente o el sumidero del otro, pero está perfectamente en equilibrio. mm, Y esa es una imagen que se te queda muy clavada porque es muy estético, pero creo que es una idea que es peligrosa, porque balance no es equilibrio. mm, Balance es una combinación adecuada de cosas. Entonces, en estos dos ojos, el epistemológico, digamos, la filosofía y la ciencia, pues son como un poco opuestos o complementarios en términos de tipos de modelos mentales con los cuales trabajamos. Y entonces uno puede decir, bueno, deben estar en equilibrio y en balance y piensas en equilibrio. mm, Creo que parte del aporte innovador de Taleb es trayendo el mundo de las consecuencias. El tercer ojo es como cambiar la mezcla y entonces las consecuencias mm, van a dictar, van a seleccionar qué tanto de uno y qué tanto del otro en un contexto específico. Entonces la idea del balance no es el equilibrio fijo a todo. No es 50 y 50 en un equilibrio estático. La idea del balance es un equilibrio dinámico contextual. Y esa parte contextual es la que mete Taleb con el ojo de las consecuencias. Y entonces te dice, en este ambiente informacional te conviene este balance, esta combinación entre ciencia y filosofía. En este otro. Y puede ser que a veces te quede que tu balance es usa la ciencia así hardcore porque estás en una isla de simplicidad, así estás en el volcán de la isla de la simplicidad chiquitito, ahí, en ese lugar chiquitito, ahí estás súper bien, ¿no? Eh, pero creo que justo esa introducción del tercer ojo de las consecuencias sí es una contribución completamente innovadora y cambia todo. En realidad lo cambia todo. totalmente, porque, o sea, es central porque uno tiende a pensar que la idea de equilibrio, incluso la idea de promedio, es interesantísimo porque la idea, Taleb rompe con la idea de promedio, dice, no me interesa el promedio, si mi abuela es sensible a la volatilidad de la temperatura, ¿qué me importa que la temperatura promedio sea 15 grados? Entonces, la idea de promedio, la idea de equilibrio 50 y 50, Taleb la rompe porque desde este ojo de las consecuencias, ese balance es un equilibrio dinámico entre distintas dosis y las dosis la define el contexto. Es correcto. Y eso, esa creo que es otra contribución. Sí, la gente ha sabido de las ideas de dosis y respuesta desde hace mucho tiempo, pero se había quedado un poco, digamos, enfrascada la idea en el ambiente clínico médico, ¿no? Eh, pero la idea de las curvas de dosis y respuestas es súper universal. Mm, Todo, toda interacción entre sistemas complejos adaptativos y el ambiente mm, está mediada por diferentes curvas de dosis y respuesta. mm. ¿No?
Entonces, lo tendemos a ignorar porque muchas veces cuando estamos en una isla o en un cachito del océano de la complejidad, pues estamos y en cierta ventana temporal, pues nos restringimos a una región de la curva dosis-respuesta, ¿no? Y entonces la ignoras, ¿no? Y no terminas de ver lo que está de este lado de la curva o de este lado. Es hasta que incorporas el tercer ojo de las consecuencias, en donde tienes que recorrer toda la curva de dosis-respuesta porque son diferentes consecuencias cuando estás aquí o cuando estás acá. Exacto, y que ese es un gran problema, porque en el pensamiento tradicional uno dice, hice lo mismo que hace unos años me funcionó, apliqué las mismas dosis, y no se da cuenta que el contexto cambió y ahora no te funciona. La misma política en un gobierno que hace 5 años le funcionó, ahora es un fracaso total, porque las dosis son centrales y es central adaptar esa dosis al contexto. Entonces, me parece que la dimensión de las consecuencias incorpora el contexto, lo que Taleb llama el contacto con el suelo, o sea, no se puede separar el conocimiento del contacto con el suelo. Y hay un libro que creo que te lo mencioné de Alicia Juarrero, que es Ujú, una filósofa de sistemas complejos del 2023 que se llama El contexto lo cambia todo y que habla de que históricamente en la filosofía y en la ciencia se negó el impacto del contexto y del tiempo. ujú, Que el ujú, contexto y el tiempo eran como inertes, contenedores inertes. Y eso es lo que explica que el contexto cambia todo. ujú, Pero en la lógica de la ciencia tradicional se fue pensando en lo puro, en los tipos ideales, se fue aislando cada vez más de tu contexto y buscando para adentro, separar, 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 separar del contexto. Es más, las ciencias que hablan del contexto eran vistas como impuras, o sea, porque están contaminadas, pero lo que dice, y se conecta con esta de Taleb, que el contexto forma una parte esencial del individuo, o sea, la identidad se construye en una complementariedad, esto que estamos hablando, entre individuo y sociedad. El individuo forma la sociedad y la sociedad forman el individuo. O sea, no se puede entender uno sin el otro. Que se conecta con esto de balance y se conecta con relaciones dialógicas que incorpora Edgar Morin. Pero ujú. nosotros es como que desde Occidente tendemos a negar eso complementario, negamos lo contradictorio y por eso nos cuesta ver estas herramientas contextuales. Ahora, en ese sentido de la contextualidad, también creo que hay un poco de malentendido acerca de qué es la antifragilidad y por eso luego salen gentes bien raras Mm, hablando de los antivacunas sí, y los que son bitcoineros así a morir, etcétera, porque descontextualizan. O sea, no entienden que la antifragilidad no es una propiedad del sistema. La antifragilidad es es un constructo que de hecho es una terna conceptual. mm, Es el sistema, mm, la función de pagos mm, y la perturbación en un contexto específico. claro, No es ni uno, no es ni lo primero, ni lo segundo, ni lo tercero aisladamente. Es una terna. El objeto es una terna. Cada vez que hablas de antifragilidad tienes que decir, este sistema es antifrágil respecto de esta función de pagos claro, ante esta perturbación en este contexto específico. Y por eso luego la gente dice cada sarta de estupideces citando a Taleb y diciendo prácticamente lo contrario de lo que él dice, pensando que están aplicando correctamente el concepto de antifragilidad, mm, porque lo toman como una propiedad inherente del sistema y no como una terna, y además lo descontextualizan. Entonces, de nueva cuenta, aquí la idea del contexto es clave. Creo yo que por fin, después de mucho tiempo, la comunidad de sistemas complejos está empezando a ver la importancia de la contextualidad. Me parece que es un concepto que se le ha dado poca atención en complejidad pero creo que de hecho otra vez Carlos Gershon es uno de los que están impulsando mm, esta idea. Eh, para mí fue bastante claro cuando estudiamos nosotros mm, modelación de aguas subterráneas, porque en algún momento fue súper claro que uno no puede hablar del acuífero, o sea, de estas entidades geológicas que contienen agua en el subsuelo, que uno puede hacer un pozo y de ahí extraer el agua sin pensar en justamente esa acción.
O sea, no puedes hablar del acuífero en aislamiento sin hablar también del plan de manejo del acuífero. Y dependiendo del plan de manejo del acuífero, pasan cosas bien diferentes. Entonces, el abstracto acuífero no tiene sentido porque el abstracto acuífero no tenemos contacto con él. Cuando tenemos contacto con él, el abstracto acuífero es una cosa diferente. Entonces se parece en términos de las estructuras de pensamiento lógico, se parece mucho a la mecánica cuántica. No porque sean, no porque estemos hablando del mismo tipo de cosas en términos ontológicos. Obviamente uno habla de entidades muy chiquititas, átomos, partículas y demás, y el otro está hablando de un recurso natural, pero se parece en términos de el tipo de lógica que requieres para poder hablar de estos objetos. Entonces, el tipo de lógica que se requiere para poder hablar de los objetos de la mecánica cuántica es contextual. El electrón no es una partícula, el electrón no es una onda, el electrón es un algo que se comporta como partícula en un experimento y como onda en otro experimento. Es una ontología contextual. Tienes que hablar del sistema y el experimento como una entidad contextual. Pasa, pues nosotros lo vimos que pasaba exactamente igual en los recursos naturales, y entonces empezó a ser bastante claro que en realidad es probable que la contextualidad es uno de estos motores subyacentes de la complejidad que todo el mundo ignora, ¿no? Y eso se conecta con el ojo epistemológico, que es algo que no Ujú, vemos, que negamos y necesitamos pensarlo, incorporarlo, porque mismo como estabas comentando, dentro de, de la ciencia, de los sistemas complejos, en muchos casos se deja de lado la importancia contextual, pero tiene que ver con eso, que no, o sea, históricamente negamos el valor de contexto, es como que tratamos de aislar todo, llevarlo al laboratorio y analizarlo ahí, y no nos damos cuenta que en el laboratorio pasa algo y en el mundo real pasa otra cosa, o sea, no se puede aislar un experimento del mundo real y es una de las críticas que hace Taleb también a las ciencias cognitivas, a la experimentación, que toman un grupo de personas, le preguntan algo y después cuando van a actuar en el mundo de la vida real actúan distinto. Entonces, me parece que esa conexión del mundo epistemológico con el científico y el de las consecuencias, el del contexto, es ahí donde está la riqueza de Taleb y el valor de Taleb. Porque es como vos decías, capaz en la ciudad de Taleb no hay una sola que vos digas, bueno, esto es recontra novedoso. Pero cuando empezás a verlo más en profundidad, es un cambio radical porque el mundo de las consecuencias, o sea, es como si nosotros pensamos en Ulises, en la Odisea, ¿no? Si Ulises está navegando y él descubre, tiene un sesgo, se da cuenta de que con el canto de sirena, él reacciona ujú. emocionalmente y se quiere tirar al agua. Bueno, sabe sobre sesgos, sabe sobre limitaciones de pensamiento, conoce el ojo epistemológico. Si además Ulises conoce el mundo físico, dice, bueno, el agua, si yo caigo en el agua, tengo menos oxígeno, me muero, o sea, si tiene el ojo epistemológico y tiene el ojo científico, es un avance. Pero si no tiene el ojo heurístico, si no sabe que tiene que atarse al mástil Ujú. para protegerse, los otros dos ojos no le sirven de nada. Entonces esa Es correcto. complementariedad es lo que está aportando Taleb, pero además nos explica las limitaciones epistemológicas y además nos explica cómo ver el mundo real desde la complejidad. Entonces, esa complementariedad de enfoque de mirada me parece que hace algo único que los críticos que lo miran con un solo ojo dicen, no, no me cierra, esto capaz ya lo vi. Yo creo que es un poco como un chef, ¿no? O sea, el chef no hizo el proceso de domesticación del maíz, ¿no? El chef no hizo el proceso de domesticación de las gallinas, ¿no? El chef no hizo la receta de tal cosa, ¿no? Pero es un poco como Ratatouille, ¿no? Si tú agarras los ingredientes por separado y te los comes por separado, pues saben a algo, ¿no? Pero si los mezclas justamente de la manera adecuada, ¡pum! ¿No? Es otro mundo diferente. Entonces, entonces en ese sentido veo un poco como, tal como un chef que nos muestra el recetario de cómo mezclar los otros los otros modelos mentales, y ese recetario se llama consecuencias.
¿no? Las consecuencias te van a dictar todo. Porque fíjate que eso, inclusive la ciencia de la complejidad fallan. La ciencia de la complejidad, yo creo que si le preguntas a un complejólogo, él debe estar seguro de que ellos ya toman en cuenta la contextualidad. Porque, pues sí, de cierta manera las Mm, interacciones sí, hablan de contextualidad, mm, pero se quedan cortos. Porque hablan de las interacciones, pero todavía no ven desde el punto de vista de las consecuencias cómo esas interacciones y ese contexto sistémico interactúa en diferentes escalas de tiempo y a diferentes escalas también de interacción. Entonces, a pesar de que estén tomando contexto porque están tomando interacciones, de todas formas se quedan cortos al no incorporar las consecuencias. Entonces, es que de verdad que cuesta mucho trabajo hacerlo entender a la gente que el mundo de las consecuencias cambia radicalmente cómo actúas en el mundo. Y creo que por eso también es un poco la razón por la cual en el RURI, en el Real World Institute, cuando hacen este curso de varios días, solamente invita a practicantes, mm, porque creo que sigue un poco esta idea de uno no ve lo que entiende, mm, no, perdón, uno no entiende lo que ve, claro. uno ve lo que entiende. Entonces, si tú entiendes el mundo de las consecuencias, ves un mundo, y si no ves y no entiendes el mundo de las consecuencias, no lo ves. O sea, de plano estás ciego a un cacho de la realidad. Exacto, y por eso después uno de los últimos libros de los que vamos a hablar es La piel en juego. Hay una diferencia enorme, el que pone la piel en juego porque recibe el costo de los errores y ahí aprende. Ujú. El mundo y la crítica que le hace el mundo académico es que está fuera del mundo de las consecuencias. Entonces no hay retroalimentación con el error. En realidad hay una retroalimentación con gente que piensa parecido y que refuerza esa sensación de que cada vez tiene más razón. Entonces, en el mundo de la vida real, de la piel en juego, los errores, que es el mundo de las consecuencias, los errores tienen costos, prima la supervivencia y además aprende. Así el sistema aprende. Entonces, todo el enfoque de lo que vamos a seguir hablando, vamos a ver, o sea que en los primeros libros también estaba el mundo de las consecuencias, capaz no lo desarrollaba, es más, o el cisne negro es más epistemológico, pero también estaba implícito el mundo de las consecuencias, que es este gran aporte, y hay algo que quiero recuperar que dijiste antes, de la comida, que la esencia de una buena comida es combinar esas distintas dosis. Y distintas dosis te puede hacer una comida buenísima o Mm. malísima. Entonces, Nassim nos dice, usar heurísticas que combinen distintas dosis. Y además nos dice, usemos un marco de conocimiento de estas tres dimensiones, tres ojos, que también combinan de acuerdo a al contexto más de un ojo y más del otro, o más del tercero. Entonces, Sí, esa porque estás de acuerdo que combinación... un helado es rico, pero no es tan rico si estás en un lugar nevado, ¿verdad? Totalmente. Y no es tan rico si te comiste capaz 6 helados media hora. Antes de. Entonces, eso me parece que es lo rico de Taleb, que es muy difícil porque necesita esa integración de miradas que la ciencia tradicional, la educación tradicional es como que se fue separando, haciendo disciplinas y cada uno especializándose. Entonces, me parece que abordamos un montón de cuestiones y que como que siempre volvemos, ¿no? Como que logramos ver cómo se conectan esas tres ojos, tres dimensiones. Sí, yo creo que como una especie de takeaway de esta primera sesión, pues es justamente la idea de, yo lo veo como, pues como imagen, ¿no? Mm, Tenemos el ojo epistemológico, el ojo científico y el tercer ojo que es como los ingredientes y el chef, ¿no? Y el chef hace que la comida sea rica, ¿no? Que la comida no te haga daño, que la comida sea sana, que sea nutritiva, etcétera, ¿no? Entonces, y creo que eso es en buena medida gran parte del aporte original de Taleb. Y me parece que sistemáticamente, inclusive la gente que lee a Taleb, ignora uno o el otro. O sea, alguno de los tres los ignora
por alguna razón particular, por sus formaciones, por sus historias. Y creo que también ahí hay un poco am, de dificultad, porque creo que yo, bueno, me da la impresión de que para poder saber lo que realmente dice Taleb en el incherto, uno tiene que leer todo el incherto y quizás más de una vez para poderlo entender. Si solamente leíste uno de los libros, probablemente no lo estás capturando bien. Aunque en principio todos contienen los tres elementos, ¿eh? O sea, en principio, en cualquiera de los tres, si una vez que ya entiendes, lo ves. En todos, Ves es impresionante, ¿sí? Ves que en todos los libros están las tres cosas bien estructuradas y no las puedes ignorar. Pero si todavía no lo entiendes, no lo ves. Y entonces hace falta que te ayude a entender, uno te ayuda a entender un cachito, otro te ayuda a entender otro cachito, otro cachito, otro cachito. Y ya después de que lo ves todos, como que se arma el rompecabezas, terminas de entender y ahora ya lo ves con mucha claridad. Pero Sí, creo que hay mucha falla por eso con un montón de gente que lee uno y entonces se va y dice, y no. sí, y además Taleb no hace un gran esfuerzo por explicarlos. ¿Eh? Es como él habla en el libro de lo que quiere hablar, desarrolla y hay muchas cosas que da por sentadas porque él ya las tiene incorporadas o porque ya las habló en el otro libro. Pero Ujú, eso, al no lograr, quedan desapercibidas, pero es lo que te falta para entenderlo. Por eso me parece que el valor de integrar todo y lograr cierta... eh, Morín habla de tener la cabeza bien ordenada, no bien llena de un montón de cosas, ¿no? Sino de ujú. tenerla poder ir a buscar en cada momento, no esto, decir, bueno, en algunos momentos usamos el epistemológico más que el científico o más que el heurístico, entonces poder ordenar el pensamiento de Taleb y usarlo como nos interesa a nosotros para resolver problemas, o sea, para mejorar los sistemas sociales, económicos, políticos, la toma de decisiones, es un gran valor porque al combinar esto, las herramientas para tomar decisiones son mucho más robustas porque Ujú. incorpora múltiples dimensiones, o sea, no es una estrategia para un momento determinado y listo que funciona, sino que son heurísticas mucho más profundas y ahí se conecta también con esto ancestral que decís, o sea, tiene mucha historia adentro que me parece que es recontra interesante para pensar los problemas sociales, ecológicos, naturales, que nadie lo termina de abordar por completo. Ahora, quizás una última cosa para irnos despidiendo, es que inclusive creo que este esfuerzo de mostrar estas complementariedades, estos balances y estas limitaciones de cómo normalmente mucha gente se aproxima al trabajo de Taleb, se queda corto, porque creo que hay cosas que no podemos transmitir adecuadamente hablando Mm, o escribiendo, leyendo mm, y que solamente capturas a través de la experiencia. Entonces, creo que hay cierto tipo de conceptos talebianos que el entendimiento real de lo que significa solamente lo adquieres a través de la práctica. Entonces, en ese sentido, creo que la idea de las prácticas de antifragilidad sí es esencial para poder entender de lo que está hablando Taleb en los libros o en sus artículos y poderlos entender realmente a la profundidad que se requiere. Entonces, creo que solamente cuando te enfrentas o te expones, por ejemplo, a moverte en bicicleta en una ciudad, de pronto te cae el 20 de un montón de cosas acerca del clima, de la variedad del tiempo, de la seguridad, del contacto social con los demás, del costo de lo que significa moverte y interiorizas en algo que ya no es meramente abstracto y racional, sino dentro de ti interiorizas en un core más profundo de toma de decisiones, sí. y eso es lo que empieza a hacerse un efecto multiplicativo. Porque la parte racional pues funciona mucho acá en nuestra corteza prefrontal, ¿no? Pero cuando continuamente en la vida nos enfrentamos a un montón de decisiones instantáneas, pues muchas veces la corteza prefrontal no va a actuar, va a estar actuando cosas más profundas y por eso seguimos y seguimos y seguimos y seguimos cometiendo errores, ¿no? Entonces necesitas como herramientas para entender en esos otros niveles distintos, ¿no?
Y creo que yo estoy convencidísimo que el único camino es la práctica. Sí, y porque Taleb también habla mucho, como que en realidad son dos mundos. El mundo de la teoría es una cosa y el mundo de la práctica es otro. Es separado, es como Mm. dos lenguajes. Uno es las palabras y otro las acciones. Uno es abstracto y uno es práctico. Y la gente confunde. Piensa que lo que es de las palabras, de lo abstracto, lo puede aplicar en el mundo práctico. Y es como querer aprender a andar en bicicleta leyendo un libro. O sea, Exacto, no funciona así. no O funciona sea, entonces. sí, claro, si tú lees un libro de Sí. entrenamiento de ciclismo, te va a servir. Si tú lees un libro de fisiología del deporte, te va a servir. Si tú lees un libro de mecánica, te va a servir. Pero ni el libro de mecánica, ni el libro de fisiología, ni el libro de entrenamiento de ciclismo te va a enseñar a andar en bicicleta. Nunca, y eso es muy difícil entender porque, y me parece que lo rico es hacer esa traducción, porque es lo que decís vos, nosotros necesitamos pasar del conocimiento del lenguaje al conocimiento de las acciones, Mm. y eso cuesta mucho si no vas al mundo real. Por eso hay gente que aprende Mm. muchísimo más en la práctica que con 10 millones de libros, 10 posgrados, 10 máster, porque el conocimiento que es heurístico, que es de acciones, que es conexiones de heurísticas que va creando en el cerebro, es mucho más profundo que el conocimiento teórico de las palabras, porque son dos mundos distintos, pero nosotros pensamos que con conocer el mundo teórico podemos enseñarle a volar a las aves, dice Taleb. Claro, claro. Ahora, lo contrario también es cierto, ¿no? Si solamente vienes de lo empírico, de pronto incorporar lo teórico, de No. pronto te potencializa, ¿no? O sea, puede ser que entiendes, pero de pronto también tener o sea, eres un buen ciclista porque aprendiste a andar en bicicleta, ¿no? Pero si ahora incorporas teoría del deporte y de nutrición y de fisiología, ¡pum! ¿No? Pues despegas, te vas a otro nivel de ciclismo, ¿no? Porque ahí aparece la complementariedad. Le Es incorporás correcto. la otra dimensión que hacía falta que te hace ver el ciclismo que vos lo tenías en la práctica desde otra mirada. Entonces, esa riqueza de la complementariedad es la que muchas veces desaparece y que se da en la combinación que en lo general se pierde. Es como que muchos se van para lo práctico o muchos se van para lo teórico y esa complementariedad desaparece. Así que bueno, me parece, Oliver, que hablamos más de lo que De teníamos lo que pensado queríamos. para, sí, para este primer episodio, pero bueno, la verdad Pero que al final, en realidad, hablamos de un único tema, la exactamente. perspectiva de los tres ojos. Exactamente, la prioridad de los tres ojos y en los próximos episodios hablaremos de otros conceptos de Taleb, otras formas de ver la realidad de Taleb, pero siempre vamos a ver que vamos a volver a estos tres ojos. Correcto. Pues fue un gustazo, Lucas. Igualmente, Oliver, nos seguimos viendo. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y bueno, nos vemos pronto. Te mando un abrazo, Oliver. Chao. Saludos.